le pareció? ¿Qué le parece cuando ve a toda esta gente movilizada en un mismo lugar, en reclamo o no en reclamo? ¿Qué le quedó? ¿Qué imagen le quedó de esa marcha? La verdad que es muy bueno que la gente se junten, de defender lo que uno le corresponde. Pero nosotros vemos mucho más allá de estas disputas internas dentro de los ciudadanos argentinos. Pero nosotros somos como los más afectados en esta lucha de poder que hoy se está instalando a nivel nacional. Porque yo estuve recorriendo en los territorios indígenas. Hay indígenas que están ahí sufriendo en sus casas, no tienen asistencia médica, no tienen agua, están siendo inundadas y nadie le da importancia por esta lucha que está teniendo entre la oposición y el oficialismo. ¿Usted dice que esa división que tenemos los argentinos está haciendo que no se le preste atención a cosas más importantes? Sí, yo creo que tiene que centrar en la vida de los ciudadanos. Yo creo que la disputa es un tema que no podemos meternos porque no sabemos cómo se está haciendo, porque estamos muy desinformados sobre este tema. Nos preocupa mucho lo que nos pasa como pueblo indígena, porque venimos reclamando esto a todos los gobiernos que pasaron, pero nunca tuvimos la posibilidad de ser escuchados. Como el anterior gobierno, con el exministro Florencio Randazzo, cuando firmó un compromiso con nosotros en el año 2011, terminó su mandato y nunca cumplieron su compromiso con nosotros. ¿Ahora tiene más diálogo con este gobierno que con el gobierno anterior o solamente fue una apertura al diálogo para la foto? Diálogo siempre estuvo, pero el problema es que nunca hubo respuesta de los reclamos. Nosotros estamos exigiendo al Estado que reconozca nuestra Comisión de Pueblo Indígena para que seamos nosotros los que tengamos propia voz para poder exigir al Estado que cumpla su obligación de garantizar el respeto hacia los pueblos indígenas. Aquí sí, varias provincias están instalados pueblos indígenas, porque justamente esa es la inmigración que hacen los pueblos indígenas por la carencia de recursos, por el abandono que nos hace. Entonces, el objetivo del Estado siempre fue centrado en el territorio, porque ahí están los recursos naturales. Van expulsando a los indígenas sin darle asistencia médica, levantan hermosos edificios escolares, pero la educación es pésima, hermosos hospitales, pero no hay médicos, no hay medicamentos. Entonces nosotros que vemos una mirada muy crítica sobre ese tema del fanatismo, empezamos a trabajar en grupo en diferentes provincias y empezamos a hacernos preguntas, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para poder hablar con el Estado? Entonces es la primera vez que un grupo indígena se manifiesta como indígena y no como un aliado político. Y con esa postura como indígena nos pegan de todos lados. Anteriormente teníamos mucho apoyo en el sector social. Para poder darte como un ejemplo, anteriormente yo vivía de la solidaridad de la gente, la carga del celular. Si yo necesitaba medicamento, había alguien que predisponía para preguntarme cómo puedo hacer. Pedía a la gente, mandaba a las comunidades medicamentos, médicos, enfermeros. Ahora no lo tengo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros nos ven como macristas, no como indígenas. Y después nos quieren meter los problemas que hoy está en discusión esta inseguridad que está viviendo el Estado argentino. Lo que es la brecha, ¿no? Nosotros, los que vivimos realmente esta pobreza, nos preocupa. Si le sale mal Macri, nosotros somos los primeros en sufrir. Porque lo hemos vivido en la etapa de la Rúa, los diferentes gobiernos que fueron, lo vivimos en carne propia. No podemos sobrevivir porque no tenemos territorio. Anteriormente teníamos territorio para decir, bueno, podemos ir a pescar, cazar, recolectar. Ahora no lo tenemos. ¿Usted entiende que todos los sectores de la comunidad acompañan los reclamos exactamente en los términos en los cuales usted lo plantea? Sí, yo me considero respaldado por las comunidades, en mi comunidad y el resto de las comunidades de Argentina, porque ellos ven que soy como una figura natural, un luchador indígena natural, que vengo del monte a instalarme en la sociedad para mostrar al mundo que aquí estamos, a pesar de tanta injusticia, tantas persecuciones, tantas muertes, estamos aquí presentes para decir, aquí estamos, tenemos como dos efectores en nuestra comunidad que bajan los programas nacionales. Tenemos un SIC y un Centro Integrador Comunitario que fue construido por el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2005. Fue construido justamente para poder resolver estos problemas sociales de la comunidad. Y ese edificio funcionó, pero no se bajan los programas.
que debería estar destinado a las comunidades. ¿Con quién hablaba Félix del gobierno anterior usted? ¿Con quién tenía diálogo? Teníamos como un diálogo con Alicia Kirchner, con Randazzo, casi con todo. ¿Con Cristina Fernández no habló nunca? No, Nunca lo recibió. nunca. Pero, ¿Cuánto tiempo acamparon? Nunca lo recibió. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cuánto fue el total del tiempo que acamparon? Estuvieron muchos meses. En el año 2010 hasta 2011 estuvimos 6 meses. En Formosa estuvimos 5 meses, en la ruta. En Y acá 86, fue sí. el más largo, fue el año pasado. Félix. 10 meses. 10 Y acá meses. ¿no? Esta cuestión de que iban a salir un montón de medios de los pueblos originarios, ¿eso se está cumpliendo? ¿Ustedes tienen sus radios? Nunca se cumple y no van a cumplir nunca, porque cuando se crea una ley siempre se crea un presupuesto que acompaña la aplicación de esa ley. Y los pueblos indígenas nunca condujeron ni van a poder aplicar esa ley porque siempre somos como invitados a aparecer ahí con la figura indígena, pero en el territorio no hay nada, así como se sacó la ley 2660, que justamente tenía que regularizar las tierras, se ha prorrogado 3 veces, 90 millones de pesos se gastó y no se hizo nada. La ley de comunicación pasó lo mismo. Hace poco estuvimos un acompañamiento, reclamo de los pueblos mapuche, que tiene un canal de televisión que es el primero y el único en el país. Lo están cerrando porque no le están dando recursos económicos del anterior gobierno y con este gobierno. Entonces, todo Sin es recursos, mentira. imposible. Todo es Todo mentira. es mentira. No conozco tanto la situación de Bolivia porque no voy. Fui una sola vez para apoyar a Evo Morales en el 2006. Éramos 50 líderes de Argentina para ir a solidarizarnos cuando iba a ser derrocado. Y a partir de ahí nunca fui, pero nos gusta mucho porque es un hermano nuestro que ha podido enfrentar a muchas adversidades. ¿Le parece bien que se meta en política, digamos, una persona que viene Sí, de la los verdad pueblos es que originarios? hay cosas que no compartimos, pero me parece que él está como una figura indígena. Claro, que cambiando para de adentro, nosotros- que para nosotros es muy positivo. Y toda esta como insertaciones dentro de la política, para nosotros Sí. como argentinos estamos muy lejos porque no nos permiten Claro. crecer como indígenas. Y no se- Milagro Sala es una hermana que trabajó mucho al principio, acompañó a los pueblos indígenas y estuvo siempre presente, pero después con el correr del tiempo creo que se creyó que era una líder ya fuerte dentro del Esto es lo que usted kirchnerismo. le ve como el riesgo, justamente, Entonces, cruzar esa línea. nosotros vemos que nos dio como un ejemplo de lo que es la corrupción. Si nosotros, ¿A Sala los como líderes- ejemplo de la corrupción, dice? porque cuando uno corrompe, la justicia te cae encima todo. Pero si sos honesto, tratan de buscar de caerte. Entonces lo vemos a un indígena que fue legislador en Chaco, Sí. terminó su mandato y ya no tiene trabajo. No puede, ni siquiera su propio partido lo sostiene. Entonces yo creo Sí. que el liderazgo indígena tiene que ser natural, no tiene que estar pegado con el Estado, pero sí tiene la obligación de acompañar la política estatal para resolver los problemas.